Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Jorge Acaiturri es un político ecuatoriano. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado experiencia tanto en el sector público como en el ámbito empresarial. Con él, conversamos sobre los desafíos actuales del Ecuador en gestión pública y la importancia de respetar las autonomías de las ciudades. Han olvidado que ellos son parte del cambio, que la ciudadanía también puede promover cambio y que muchas veces... ¿Sabes por qué es eso? Eso es un fenómeno que está pasando en todas partes del mundo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo cordial, tocayo, para todos los seguidores de Hacemos Más. Quiero empezar quizás con una pregunta compleja pero necesaria en el contexto ecuatoriano. Tienes experiencia en lo público durante varios años en diferentes organismos e instituciones y creo que muchos ecuatorianos nos preguntamos por qué a día de hoy lo público no funciona correctamente. En muchos casos incluso ni funciona. ¿Cuál es el problema de la administración pública en Ecuador? Mira, yo creo que hemos tenido procesos en los que lo público ha funcionado, pero la mayoría de los casos, la mayoría de las experiencias son malas. Y digo yo algo acá, ¿no? Por eso uno siempre tiene que ser coherente entre lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace. Muchas veces se llega con un discurso, se llega con una propuesta y cuando ya te sientas en el cargo haces totalmente lo contrario. Entonces la gente se siente defraudada porque no se cumplieron esas expectativas. Después, vamos a decir las cosas como son. Acá no ha habido cultura de planificación, no ha habido cultura de eficiencia y no ha habido cultura de seguimiento del gasto, la inversión y los programas que se han aplicado. Y yo creo que eso es fundamental para que lo público funcione. Muchas veces tú te sientas a planificar, planificas algo espectacular, lo haces, pero si no le das seguimiento, no funciona. El seguimiento es clave. Y en otras ocasiones, la politiquería ha hecho que se dilapiden recursos que se pueden cuidar de forma eficiente para invertirlos en aquello que es necesario para que la gente pueda vivir mejor. Yo creo que hay algo que no se entiende todavía. La mejor política es servir con calidad, calidez, cobertura, honestidad y responsabilidad. Cuando uno da resultados es en donde más obtienes la confianza del pueblo. Cuando dices una cosa y después haces otra, no importa que quieras implantar un relato, no importa que quieras implantar una narrativa, no importa la plata que inviertas. El tiempo y la realidad terminan matando toda falsa narrativa. Ahora, uno de esos puntos que mencionas, justamente el hecho de prometer algo durante campaña y luego ir a ese cargo público y realmente no completar con su trabajo, es lo que vemos recurrentemente y lo vemos a cada rato. A cada rato en diferentes gobiernos, diferentes partidos, no es que es algo intrínseco de un partido o de ideología como tal. ¿Por qué crees que sucede que existe, primero, ese desapego entre lo que se dice y lo que se hace? Segundo, también ese incentivo quizás equivocado, porque puede ser que esas acciones que hagan los políticos en la actualidad también nos digan más sobre la sociedad, en el sentido de que quizás hay muchas personas que quieren entrar a la política no realmente a servir con calidez, como mencionas, sino realmente a, no sé si obtener poder o... El punto es ese. Muchos ingresan o por ego o por intereses inconfesables, como digo yo. Cuando el fin es el servicio a los demás. El que no vive para servir no sirve para vivir. Y el que quiere ingresar a la política debe realmente tener vocación de servicio y también aspiraciones, porque las aspiraciones no están mal. Mira, yo cuando converso con políticos que me dicen, no, yo quiero estar atrás, yo quiero hacer esto, digo, papá, deja la billetera en el carro, sácate el reloj, escóndete, porque esos son los que llegan a chorear, pan. El tipo que te dice que tiene aspiraciones, que te dice, mira, yo quiero ser concejal, yo quiero ser asambleísta, yo quiero ser alcalde, y por qué no esforzarme, aprender, trabajar, recorrer y hacer para ser presidente. Ese es el que yo digo, ok, ese quiere construir una carrera. Por lo general, esos son los que cuidan mucho más su imagen. Y cuidar mucho más su imagen también significa actuar de forma honesta. Entonces, mira, el que no tiene realmente vocación de servicio, yo diría que no debe participar en esto. Otra cosa es el funcionario público. Yo quiero que diferenciemos las cosas, porque hay una mezcla de todo. Una cosa es el funcionario de carrera, técnico, que se ha preparado para algo y que es un gran funcionario público.
y que no tiene aspiración política, simplemente está actuando en base a lo que estudió o a lo que se preparó. Y otra cosa es el funcionario que tiene aspiraciones y tiene ganas de servir desde la toma de decisiones y el trabajo liderando instituciones, ciudad, naciones, etc. Yo creo que hay que aprender a separar eso. Haciendo esa separación, enfocándonos quizás en aquellas personas que quieren entrar a cargos de elección popular, ¿cómo crees que podamos mejorar los incentivos del sistema político y quizás también los incentivos de la sociedad como tal? Mira, yo creo que tiene que haber una democratización de la toma de decisiones de los partidos. ¿Por qué? Mira, mucha gente se defrauda por esto, porque dice yo me preparé, hice esto, hice el otro y nunca me dieron la oportunidad para nada. Y es porque todavía no tenemos un buen sistema de democracia interna, en la cual en las sociedades la democracia es la voluntad de las mayorías. En los partidos debería ser la voluntad de la militancia. Lastimosamente se ha convertido en la voluntad de los líderes y escogen con el dedo a quienes quieren que vayan. Muchas veces no por su preparación o capacitación, sino porque sean leales a lo que ellos quieren. Y eso tiene que cambiarse. Yo apelo por transformar totalmente el sistema de democracia interna para que sea la militancia la que escoja y que quienes representen a los partidos en las distintas elecciones sean los que sus militantes quieren, que a la larga son el pueblo, que es militante de los distintos partidos. Entonces, ojalá eso en algún momento pueda cambiar, es algo de lo que yo vengo proponiendo hace tiempos y es de lo que estamos intentando impulsar en el lugar en el que estoy. Si viene un joven y te dice, yo sí quiero salir de mi país, quiero ir a lo público, ¿cuál sería el consejo que le darías tomando en cuenta los aprendizajes que has tenido en las instituciones públicas? Prepárate, porque nuevamente hemos caído en una época en que la preparación ya no importa tanto y eso no debe ser así. Uno tiene que prepararse, uno tiene que capacitarse y ojo, déjame ir a algo más profundo. Por favor. No importa si de joven no fuiste aplicado. Hay mucha gente que los denominan sacaba malas notas, era vago. Pero sabes que no todas las personas maduran a la misma edad. Hay gente que entiende el sistema de responsabilidad mucho más temprano. Entonces obtienen mejores calificaciones. Otros no. Otros son más curiosos, otros son más inquietos y maduran, digámoslo así, más tarde. Pero cuando lo hacen, después se concentran y son responsables. Pero uno, prepararse para servir y para hacerlo bien. 2, aplicar los valores que te enseñan en tu casa y los valores que deberían regir la sociedad en todos lados. Honestidad, responsabilidad, solidaridad, esfuerzo, trabajo duro. Nada se consigue de la noche a la mañana ni nada se consigue regalado. Me parece una muy buena reflexión la que das. Y ahora me quiero trasladar quizás a ese contexto en el que está viviendo ese joven o esa persona que quiere hacerlo público. Y por entendiendo contexto, digamos, al país que nos desenvuelve en estos momentos. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te preocupan actualmente sobre Ecuador? Todo. Tú me dices 3 y creo que te quedaste corto. Pero a ver, lo primero que te voy a decir es obviamente la seguridad, la falta de empleo, la carestía de la vida. Tendría que sumar la eficiencia de servicios públicos, pero la que más me preocupa no la he dicho todavía, y es la desesperanza. El nihilismo con el que la gente está entendiendo las cosas. Y acá quiero dar un mensaje a los jóvenes, porque esto está pasando no en el Ecuador, sino a nivel mundial. A mi generación, yo tengo 43 años, no soy tan viejo tampoco. Ya tengo mis canitas, pero no soy tan viejo. Es el estrés. A mi generación le decían, ¿sabes qué? Esfuérzate, estudia y vas a salir adelante. A las generaciones actuales le dicen, flaco, pilas, que vas perdiendo el partido 0-1. Y tú dices, ¿por qué voy perdiendo el partido 0-1? Vas a tener que competir contra la globalización, el chino que antes estaba lejísimo, ahora está al lado tuyo mediante una computadora por la tecnología. Vas a tener que competir con la inteligencia artificial. Vas a tener que competir con la robótica y la 4ª revolución industrial y se van a llevar todos los empleos. Entonces, el joven actual se siente agobiado. Dice, Dios mío, yo me voy a preparar, pero tengo que competir contra todo esto. ¿Cómo voy a hacer para tener un ingreso que me permita tener una casa si todo está carísimo? Entonces comienza a sentirse ansioso, comienza la depresión y etcétera. Pero permítanme contarles algo. El mundo ha tenido 4 revoluciones, como se las denomina. La primera fue básicamente el tren,
que funcionaba a vapor, y la textilería. La segunda fue la electrificación. La tercera fue la era digital, que fue la mía. Y la cuarta, que es la revolución 4.0, cuarta revolución industrial, que es la convergencia entre la tecnología y las ciencias. En todas se han destruido ciertos empleos, pero siempre se han creado nuevos empleos. ¿En dónde está el desafío? En adaptar los pensums académicos y las capacitaciones que se dan para que nuestros jóvenes tengan las competencias necesarias para poder aplicar a esos empleos que se están generando con esperanza. Ahí está el gran desafío, por eso la educación es clave en todo proceso de desarrollo social. Y te cuento algo, en el año 2022 yo era gerente de la DACE, la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil. Y la gente me decía, estás loco, ¿por qué vas a hacer eso aquí? Yo declaré a Guayaquil territorio STEAM, de ciencias, tecnología, artes, matemáticas e ingeniería. Es una nomenclatura, pero que es una metodología justamente para incorporar primero a nuestros profesores para que puedan enseñarle a nuestros niños y después en nuestros niños y jóvenes aquellos conocimientos fundamentales para enfrentar la demanda laboral del futuro con esperanza, para tener las bases que les permitan enfrentar la demanda laboral del futuro con esperanza. Domótica, robótica, programación, mecatrónica, programación, codificación, matemáticas aplicadas, etc. A mí me dio muchísima pena cómo la administración municipal que nos reemplazó no entendió y suspendió el programa que quizás era el más importante en materia educativa e innovación que tenía el Ecuador. Ahora veo cómo China convoca a los ciudadanos del mundo con competencias STEAM, con sueldos de $7.000 para arriba, residencia, vivienda gratuita, y etc. Acá en Guayaquil, por odio, frenaron un programa que hubiese significado el desarrollo de muchísimos jóvenes. Y eso es algo más que quiero decir. No dejemos que el odio nos venza. El odio no puede estar por encima del amor. Últimamente, la toma de decisiones, al menos a nivel político, ha estado marcada por el odio. Señores, tenemos que comenzar nuevamente a razonar, a argumentar y a exigir que el debate sea de nivel, con altura, con respeto, con educación, de conceptos, propuestas y soluciones para la problemática que tenemos en la nación. Voy a tocar seguramente el tema de la administración en Guayaquil y demás, pero primero quiero profundizar en eso que mencionas sobre el tema de los empleos y las habilidades. Eso es lo que te gusta, por lo que veo. Es algo que me preocupa. A todo el mundo. A día de hoy, primero, a todo el mundo. Hay una era artificial en la que vamos a entrar, en la que realmente... En la que ya estamos. Ya estamos y ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de 2, 3 años, 5, 10. Los cambios que vamos a ver creo que van a ser más sorprendentes de lo que nosotros podemos creer en un momento. Y me preocupa porque el mundo está avanzando a ese espacio acelerado, totalmente, pero luego tenemos Ecuador que no está avanzando a ese ritmo, que no tiene los niveles de innovación. Ya no hablemos ni siquiera de la apertura comercial, eso podemos dejarlo a un lado, pero hablemos un poco de la innovación. Y eso me preocupa. Ecuador creo que tiene, si no estoy mal, ocupa el segundo lugar, y tengo que hacer fecha aquí en esto, pero en niveles de emprendimientos en América Latina somos uno de los países con más emprendedores en la región. Pero no emprendemos porque tenemos las mejores ideas o porque somos innovadores. Muchas veces emprendemos por necesidad. Y eso es la diferencia que vive Ecuador. Emprendemos por falta de oportunidades. Pero ahí ya estás, para tocar ese tema tienes que hablar de un concepto mucho más macro. Bien, comencemos por la educación, porque todo el mundo enfoca el tema de si somos competitivos o no, por si tenemos acuerdos comerciales, por la facilidad de tramitología que tenemos, y etc. Puedes tener todos los acuerdos comerciales del mundo, puedes tener la agilidad en materia de tramitología más importante del mundo, puedes tener toda la infraestructura que tú quieras, que si no tienes talento humano competitivo, todo eso fracasa. El principal principio de la competitividad sistémica es tener talento humano competitivo. Pero para eso hay que hacer muchas cosas. Mira, yo me acuerdo cuando entré a la DASA hicimos un programa que se llamaba Maestros Ejemplares. Y tú me preguntarás, ¿y cómo así? Porque Ecuador venía a participar en las pruebas PISA-D, que mide el nivel educativo de los países en vías de desarrollo. Bueno, nuestros maestros reprobaron en matemáticas, reprobaron en ciencias y solo aprobaron con la nota más baja en lenguas. Entonces yo decía, pues, ¿cómo puede ser posible? Porque nuestros maestros reprueban y estos son los que le enseñan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Guayaquil en aquel entonces habían 14.500 docentes. Capacitamos a 6.000, fue lo que nos alcanzó. Después, lastimosamente, quien nos reemplazó mató el programa.
pero los capacitamos en matemáticas, en ciencias, en lenguas, los capacitamos en inglés, los capacitamos en coaching, porque ese es el nuevo rol del maestro moderno, y es impulsar a nuestros jóvenes a que puedan sacar lo mejor de ellos en base a lo que les gusta. Y en entornos educativos distintos al aula escolar, porque veníamos de la pandemia y la educación online había tomado mucha fuerza y había un problema, que no captaban la atención de los estudiantes en el entorno online, pero hay metodologías que te enseñan eso. También capacitamos a nuestros maestros en eso. Comenzaron con una base de 67 de calificación, es decir, reprobados. Terminaron en 86 más o menos, es decir, ya una nota importante. Entonces, todo este tipo de cosas son fundamentales. Después, el Ecuador tiene que tener un programa, y esto es súper técnico, y es de análisis de productividad de factores, para saber en qué áreas de nuestra economía realmente somos competitivos a nivel interno y a nivel internacional, y hacia allá lanzar nuestros esfuerzos financieros y logísticos. Por ejemplo, si tú tienes una zona, puedo estar equivocado, en la costa, en la que una vaca da 6 litros de leche, y tienes una zona en la sierra en donde la vaca da 14 litros, ¿a quién le das el préstamo para que produzca leche? ¿Al de la sierra o al de la costa? Al de la sierra, porque produce mucho más. Pero si tienes, por ejemplo, una zona donde en la costa es mucho más eficiente para producir arroz, entonces le doy el crédito hacia allá, con capacitación y tecnificación, porque eso va a ser fundamental para obtener productividad. Y la productividad te permite ser competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. Estas cosas son técnicas, pero son fundamentales y se tienen que hacer ya. Y para retomar el tema educativo, no se puede competir en la cuarta revolución industrial con el ágora de Pitágoras. Uno tiene que cambiar incluso la metodología. Aquí tenemos ese esquema que se me va el nombre, de repetición. Yo me acuerdo cuando era chico y me mandaban de un día al otro 60 ejercicios de factorización. Yo decía, Dios mío, ¿qué? Pero en cambio no te enseñan a razonar, no te enseñan a pensar, no te enseñan a crear. Vaya pregunta a quienes llegan, pues a subgerentes, gerentes, presidentes de las instituciones. El que sabe hacer 60 ejercicios de factorización o el que le enseñaron a razonar, a pensar y a crear. El que le enseñaron a pensar, a crear y razonar. Entonces yo sí creo que necesitamos ya una adaptación del pensum en contenido y metodologías en base a las demandas que tiene la sociedad moderna. Porque todo es como una cadena. Tienes Todo que es una empezar a, digamos, tener también inversión, crecimiento empresarial, luego ir hacia el educativo. A ver, es que todo es fundamental. A ver, yo te comenzaría diciendo, oportunidades. Si no tienes seguridad jurídica, no invierte nadie. Esa es la realidad. Y acá hay que comenzar por el respeto irrestricto a las leyes, por respetar las instituciones. Si no hacemos eso, ninguna sociedad del mundo sale adelante. Esa es la verdad. Por eso te decía, es un tema amplio, es un tema integral. Pero si no tienes talento humano competitivo, si no tienes infraestructura, si no se aplican los principios de la competitividad sistémica, si no tienes leyes claras, entonces nadie invierte. Por eso es que al Ecuador le faltan muchas cosas. Y no quiero decirlas de forma desorganizada. Me he puesto más el enfoque en el desarrollo humano que en otras cosas. ¿Por qué? Porque una persona que ha tenido una educación adecuada y una formación adecuada, por lo general respeta más las leyes, respeta más las instituciones, entonces todo va en cadena. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Ahora sí, vayamos al ámbito un poco más local. Yo soy guayaquileño. Yo amo mi ciudad y me preocupa también mi ciudad. Siempre me va a preocupar, independientemente del año, independientemente de qué gobierno esté o no, siempre voy a querer lo mejor para mi ciudad. ¿Cuál es tu análisis? Ya tenemos una administración que está a punto de acabar su periodo, ya dentro de unos meses, aproximadamente menos de un año, tenemos elecciones seccionales nuevamente. ¿Cuál es tu análisis de lo que se ha hecho durante esa administración? Colcha de retazos. Parche, 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 parche. ¿Tú ves una planificación correcta en Guayaquil? Mira, permíteme decírtelo así. ¿Hemos mejorado en inversión social? No. ¿Hemos mejorado en infraestructura? No. Más bien yo pregunto siempre, díganme qué obras nuevas comenzó la alcaldía actual que no sea bacheo y mantenimiento, que es algo normal, que está dentro de la planificación.
¿Qué obra nueva ha comenzado el municipio actual? Los pasos a desnivel, que son lo único que han inaugurado, no los comenzaron ellos, los comenzó la administración anterior. La Troncal 4, los comenzó la administración de Nebot. El terminal de vía La Costa se dejó diseños, financiamiento, estudios y todo hecho por la administración anterior. Pregunto yo, ¿qué obra nueva ha hecho el municipio actual? Ninguna. ¿Hemos mejorado en movilidad? Nada. ¿Hemos mejorado en manejo de áreas verdes y espacios públicos? No. Entonces, para mí el balance es negativo. Lastimosamente, encima se terminó la gobernabilidad que existía antes y entramos en un proceso de inestabilidad brutal, ¿no? Entonces, ojalá que eso se pueda cambiar. Los guayaquileños tenemos la gran oportunidad de, con fervor, amor y civismo, escoger un rumbo que nos permita retomar la senda de la libertad y el progreso. Lo tenemos pronto. Y quiero tomarme en esa penúltima parte que mencionas. Actualmente tenemos un alcalde que tiene un juicio, la justicia tiene que determinar culpabilidad o no, eso es otro punto, pero incluso como ciudadano y de manera externa, sí he sentido que al menos trabajar con el gobierno central se ha vuelto bastante complicado siendo un gobierno local. A ver, yo creo que hay que diferenciar las cosas. Hablemos de lo personal y hablemos de lo institucional. Ajá. Es claro que el señor Álvarez ha tenido varios problemas con el presidente y que eso sin lugar a dudas ha complicado las cosas. Sin embargo, también vemos cómo todos los días van saliendo pruebas de lo que ha sido las decisiones que el señor Álvarez ha tomado. Porque ya no solo hablamos de un supuesto tráfico de combustibles, ya hablamos también de falsificación de documentos públicos. Es decir, falsificar una cédula, falsificar, sí, una cédula en este caso por la partida de nacimiento, falsificar tu título o comprar tu título. Una persona que hace eso es capaz de hacer cualquier cosa. Y yo cuando él ganó decía siempre algo, el que te miente de entrada te miente siempre. Él ganó ofreciendo que iba a solucionar el problema de seguridad. Y un alcalde no tiene las competencias de seguridad, vamos a decir lo que son. El alcalde puede hacer mucho, sí, puede dotar de cámaras de seguridad, de estudio de data, de analítica que le permite a la policía o las fuerzas del orden tomar mejores decisiones, puede ayudarte con infraestructura, puede ayudarte con camionetas, con la gasolina, balizas, balas, cascos, chalecos antibalas, pero no tiene la capacidad de darle órdenes a la Policía Nacional ni a la Fuerza Armada, por lo cual no es el que decide la estrategia. Entonces, no tiene la capacidad de solucionar el tema. Sí puede hacer mucho y todos los alcaldes y prefectos deberían aportar para que podamos vencer ese enemigo enorme que tenemos el día de hoy, que es la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, comencemos por ahí. Eso desde lo personal. Sí, también se le ha hecho difícil porque ha tenido varios conflictos personales producto de su vida y de su actividad privada. Entonces, eso uno. Ahora vamos a la institucionalidad. Yo sí siento que hay una regresión de las autonomías. Mira, el mundo basa la descentralización. ¿Por qué? Porque los territorios son los que tienen mayor capacidad de respuesta para atender las demandas y carencias que tiene una sociedad. Y siento yo que nuevamente tenemos un modelo centralista, que es el que gobierna el Ecuador hoy, que quiere absolutamente todas las competencias para gestionarlas ellos. Y siento que hay al menos en el discurso, aunque ya se comienzan a ver ciertas cosas en la práctica, una regresión de la descentralización que tanto nos costó a los guayaquileños obtener. Hace poco nomás llegaba un documento en el cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le pide a la autoridad portuaria que ahora tiene que tener 5 miembros del gobierno y que 5 miembros del gobierno, 5 miembros de la autoridad portuaria y que el voto dirimente lo tiene el ministro, es decir, la administración la sigue pagando un Guayaquil, pero la toma de decisiones la tiene el gobierno sobre absolutamente todo lo que pasa ahí. Y si bien es cierto que esa es una delegación entregada en el año 2000 por el gobierno de Gustavo Noboa y que posteriormente la Constitución de Montecristi le entregó competencias absolutas al Estado de puertos y aeropuertos, y que hay un fallo en la Corte Constitucional que dice que todas las acciones y contratos tienen que adecuarse a la Constitución de Montecristi, también existe un precedente, que es el fallo
del año 2008, cuando tuvieron una disputa sí mismo con la Autoridad Aeroportuaria de Quito. Y la Corte Constitucional falló en que se convierta en una empresa pública para tener un mayor control administrativo y financiero de lo que se está haciendo. ¿Por qué entonces se trata de una forma a Quito y se pretende tratar de otra forma a Guayaquil? Eso sí lo cuestiono yo. Y mira, a los guayaquileños nos ha costado mucho nuestras autonomías. Nos ha costado mucho obtener las competencias que hemos tenido para administrar nuestros recursos. Yo no creo que el pueblo guayaquileño permita una regresión de las competencias municipales o una regresión de la descentralización que tanto nos ha costado. Y lo hablamos con guayaquileños, pero estoy seguro que es una preocupación que también se le puede pasar por la cabeza a un manabita, por ejemplo. Sí. A gente de Puerto Sí. Viejo. Y No, esa... a todo el Ecuador, a todo el Ecuador. Pero mira, permíteme ir a la profundidad de esto, porque yo quiero ser muy frontal en lo que digo. Una cosa es que tú tengas en mente un modelo, y el gobierno tiene derecho a escoger su modelo. Correcto. ¿Ya? Si ellos creen que el Estado central es más eficiente que un modelo de descentralización, está bien, están en su derecho. Pero te quiero decir algo acá. ¿Ganaron con ese discurso? No. No. Uno. Dos. Se están aprovechando de que la gente está más preocupada de los temas de inseguridad, de los temas de la falta de empleo, la carestía de la vida o la eficiencia de los servicios públicos para hacer este tipo de cosas, ¿sí o no? Yo creo que sí. Y hay algo, y permíteme que lo diga con la frontalidad con la que lo digo. Lastimosamente, la forma que tienen hoy las personas de manifestar su frustración o su decepción por algo es las redes sociales. Son un mensaje, una foto, un tweet, etc. Pero ya no es como antes. Eso hace que los gobiernos crean que la gente no va a reclamar. Entonces, si no va a existir la organización que existía antes para reclamar de forma pacífica pero contundente ante algo que uno cree que está mal, ¿qué es lo que te queda? Lo más importante, el voto. En las próximas elecciones, decir, este me prometió esto y no cumplió, voto por este que siempre me ha cumplido. Es así de sencillo. Pero sabes que a mí me preocupa que primero esas elecciones, hablando de gobierno central, van a tomar algunos años más todavía, y me preocupa que ese tipo de modelo centralista avance. En el Ecuador siempre se ha discutido si debemos de ser un país federal o no. Y mucha gente atribuye al fracaso del desarrollo del Ecuador a que somos un país pequeño en el que convivimos regiones totalmente distintas, costa, sierra, oriente y región insular. Y por eso el argumento de que la forma de encontrar un proceso que respete la independencia de los territorios sería el federalismo. Es algo que en su momento habría que estudiarse, pero hasta eso, ¿qué tenemos? El proceso de autonomía y descentralización, que tanto nos ha costado. Y el mundo entero va hacia la descentralización, porque los territorios son los que tienen la opción de responder de forma más ágil ante un inconveniente que exista. El gobierno local es el que tiene la posibilidad de responder de forma más rápida ante un problema en territorio. Entonces, esperemos que se inaugure, porque últimamente no se ha dado el diálogo en el Ecuador. No hay que tenerle miedo al diálogo. El diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los problemas de la humanidad. Si alguien viene y te dice, Jorge, me preocupa lo que tú estás diciendo, me preocupa realmente que se estén quitando autonomía a los diferentes gobiernos locales. También te puedo decir, me preocupa lo que puede pasar en temas de medio de comunicación en Ecuador. Cualquier preocupación que tenga esa persona. Y te dice, ¿qué puedo hacer yo desde mi sitio como ciudadano para hacer? Organización, porque nos está faltando organización. Lastimosamente, durante 10 años en el Ecuador, y hay que decirlo como es, en el gobierno de Correa, hubo un proceso de destrucción del diálogo. Y el legado es este, una sociedad totalmente fraccionada, que quiere imponer lo que piensa a la fuerza, en vez de sentarse a dialogar, comenzar ese diálogo por aquellas cosas que se coinciden, ponerla en marcha y después con altura, respeto y educación tratar las diferencias con la voluntad de encontrar consensos que permita que el Ecuador salga adelante. Lastimosamente, hubo un proceso de 10 años en el que se dinamitó todo proceso organizativo
con la voluntad de encontrar consenso que nos permita salir adelante. Y el legado es hoy. El problema es que los que criticaron eso ahora hacen exactamente lo mismo. Ante eso, organización. ¿Para qué? Para reclamar y proponer. Para reclamar de forma pacífica, pero firme, y proponer de forma propositiva soluciones a los problemas que tiene el país. Nos hemos acostumbrado a que parece que el más valiente, el que más firme es el que más insulta, el que más injuria, el que más denosta, y ese no es el más firme. El más firme es el que tiene la capacidad de argumentar con claridad la defensa de sus conceptos. Ese es el más firme y se lo puede hacer con educación, se lo puede hacer con respeto y se lo puede hacer con altura, pero organización que nos permita reclamar y plantear nuestras posturas de forma pacífica, sin injuriar a nadie, sin insultar a nadie, sin denostar a nadie, y propuesta, porque yo siempre digo algo: el que solo critica y no propone absolutamente nada es más parte del problema que de la solución. El que identifica el problema, lo expone, propone su postura y una solución, es parte de la solución y no parte del problema, porque este país lo que necesita es trabajar para comenzar a solucionar sus problemas, y para eso hay que hacerlo de forma propositiva. Le voy a sumar algo más a tu preocupación en esa parte de organización, que es justamente que yo creo que las personas también han olvidado que ellos son parte del cambio, que la ciudadanía también puede promover cambio y que muchas veces Pero ¿sabes por qué es eso? se da. Eso es un fenómeno que está pasando en todas partes del mundo. Porque, a ver, uno de los grandes problemas de América Latina y que nos ha impedido progresar es la cultura del individualismo. Esto lo digo siempre. El primero yo, el segundo yo, el tercero yo, y qué carajo lo que pasa con el resto si yo estoy bien. Pero encima ahora tienes individuos que están mucho más involucrados en su metro cuadrado que antes. Sí, ahora tienes personas mucho más individuales que antes, porque la tecnología ha aislado a la gente de muchísimas cosas. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, mi viernes yo salía del colegio y a la cancha de fútbol, pana, a jugar pelota, y habían 4 equipos y 6 equipos, y tú interactuabas y conversabas, y etcétera. Ahora hasta interactúas por un celular. Entonces las personas se han hecho mucho más individuales, entonces se preocupan mucho más de sus problemas, de los problemas colectivos, cuando el éxito de las sociedades desarrolladas es la preocupación por lo colectivo y el trabajo colectivo por salir adelante. Mira, hay anécdotas famosas. ¿Qué creen que es la mesa redonda? Es que todos somos iguales en todos los aspectos. No me acuerdo a qué puerto fue, pero en la historia vikinga famosa de cuando llegan a Francia, entonces sale el representante del rey a pactar un armisticio. Pues, no queremos guerra. ¿Quién es el líder? ¿Con quién hablo? Y todos los vikingos se quedaron mirando entre ellos. No sabían quién era el líder. Cada quien tenía un rol dentro de la sociedad y lo aplicaba. Entonces, es decir, hay que entender que el progreso colectivo es el que impulsa el progreso individual. No podemos seguir preocupando solo lo que nos pasa a nosotros y no de lo que pasa en la sociedad entera. Lo que pasa en la sociedad afecta totalmente al individuo. Y esto tenemos que comenzar a decirlo, porque cada vez tenemos personas más aisladas, más individuales, que no quieren involucrarse en ningún problema ni absolutamente en nada. Pero si los problemas siguen avanzando, ellos también tienen mermada la capacidad de tener una vida mejor. Entonces comienzan todos los problemas que estos tienen. Entonces yo sí creo que hay que involucrarnos más, hay que participar más, siempre de forma pacífica y propositiva. ¿Cómo logramos que haya una cultura más sólida en Ecuador? Mira, con educación, con cultura, inaugurando la frontalidad y la verdad. No podemos seguir siendo una sociedad que solo plantea relatos y narrativas. Mira lo que pasa, yo te invito a ver el debate de redes sociales el día de hoy, no el debate de la calle. Yo hago una mezcla siempre de las dos cosas. Pero mira el debate de redes sociales. Es pura injuria, puro insulto, pura mentira, pura violencia. ¿Hace cuánto que tú no ves a partidos proponiendo soluciones? Discúlpame, ahí me separo yo, porque si me has escuchado a mí, yo siempre estoy proponiendo soluciones a todos los problemas que creo tener argumentos y conocimientos para. Pero ahora vemos puro insulto, pura injuria
y no preocupación legítima por lo que está pasando. Entonces hay que preocuparnos más. ¿Y sabes qué? Hay roles y roles. Yo sí creo que el contrastar es bueno y es momento de inaugurar la oposición en el Ecuador. Y cuando te digo inaugurar la oposición, no te hablo de una oposición que salga a la calle a hacer relajo, a destrozar los parterres, a destrozar los carros, a destrozar las luminarias. No, 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 no. Te hablo de una oposición propositiva, que tenga la decencia para decir, yo creo que esto está mal y mi planteamiento es este, mi solución es esta. Acá la oposición es solo te insulto, solo te llevo a juicio político, solo veo cómo te jodo, solo veo cómo te denuncio. Y ya nadie propone absolutamente nada. Eso hay que exigirlo. Y es que aquí también tenemos partidos políticos que terminan siendo caudillistas. Responden solamente eso, a la persona. Yo siempre digo algo. Hay que romper eso. Mira, los puestos de la política no te los regala nadie. Uno se los gana. Y para ganárselos tiene que actuar de forma correcta, pero también mostrar liderazgo. Y liderazgo también es a veces discrepar cuando tengas que hacerlo con el líder, pero de forma correcta, con respeto, sin faltarle el respeto a nadie. Entonces, yo creo que esas cosas hay que comenzar a entenderlas y hay que comenzar a aplicarlas si uno quiere que esto recupere el rumbo del progreso, que es lo que queremos todos, porque todos con distintos modelos, con distintas ideologías, etcétera, ¿qué queremos? ¿Que el Ecuador le vaya mal? No, queremos que el Ecuador le vaya bien. Esa es la realidad. Podemos disentir en qué modelo, pero queremos al final del día que le vaya bien. Y qué bueno que tengamos discrepancias. Imagínate si todos pensáramos igualitos. Qué aburrido. Aparte que no encontráramos solución a un montón de problemas, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo he tenido 1000 discusiones en mi vida en las que he creído que tenía el argumento. Y vino alguien con un argumento distinto y me convenció. ¿Sabes qué? Puede ser que tu argumento sea más fuerte, pero para eso también hay que demostrar desprendimiento. ¿Por qué? A ti te puede gustar una tesis filosóficamente, ideológicamente, pero si mañana la pones en práctica y no funciona, tienes que cambiar. Ahí tienes que darle paso al pragmatismo, porque tú no te puedes quedar con el romanticismo de lo que te gustó si la gente está mal. Si tú aplicaste filosóficamente lo que tú creías que era correcto y no funcionó, tienes que cambiar para que la gente viva bien. El objetivo es ese. ¿Qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta me gustaría a mí dejarle a la audiencia? Una parecida a la frase de John F. Kennedy, pero de forma distinta. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde el espacio en el que estamos para que al Ecuador le vaya bien? Y otra, a ver, déjame pensar que es buena. ¿Cuándo vamos a comenzar a poner el amor por encima del odio? Creo que esas dos preguntas son importantes. Lastimosamente, yo veo que el odio se está tomando, la toma de decisiones, y eso nos va a llevar por un camino malo. Ojalá que volvamos a tomar decisiones en base al razonamiento, al análisis, al argumento, con el respeto con el que se tiene que hacer. Eso, básicamente. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Cambios muchos, pero si me preguntas, a mí me gustaría una sociedad más responsable, que se involucre más, pero más responsable, en el sentido de que, por ejemplo, y permíteme darte un ejemplo chiquito, hay gente que acepta situaciones para las que no está preparada. Eso también es un problema que nos afecta a todos. Yo creo que uno tiene que aprender a conocerse, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y cómo quiere aportar, y aplicarlo de esa forma. Aceptar situaciones para las que uno no está listo te termina generando un problema a ti y es un engaño que termina afectando al resto. Quizás eso. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Tocayo, gracias a ti. Un saludo cordial para todos los que estuvieron en el programa. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.